Una vez más nos da la oportunidad de poder estar aquí en su casa, de poderlos saludar ahora ya en este nuevo año 2019. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, que todos los planes que el Señor ha puesto en su corazón, Él sea quien los lleve a feliz término, para gloria de su nombre. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama la persona de Jesucristo, basándonos precisamente en el pasaje que acabamos de leer, 4 versículos apenas, del 15 al 19, ahí en Colosenses capítulo 1. Y vamos a tratar de situarnos un poco en el contexto en el que nos encontramos. Nos encontramos al inicio de un nuevo año, ¿sí? Hay nuevos retos, nuevos planes, nuevos propósitos que quizá nos hemos plantado como personas, como familia, a lo mejor cuestiones personales, cuestiones de nuestros estudios, para los que están estudiando, de nuestros trabajos. Algunos tienen a lo mejor algún plan de poder mejorar su casa, arreglarla un poquito. No sé, tantas cosas, planes y proyectos que el Señor pone en nuestro corazón y que siempre al principio de un nuevo año pues es el momento para reflexionar y pensar en cómo lo vamos a hacer y empezar a fijarnos metas y fijarnos propósitos. Es bueno, siempre confiando en Dios, que Él es quien guía y dirige nuestras vidas. Amén. También como iglesia nos encontramos ante el inicio de una nueva etapa para la misión Ríos de Agua Viva. Estamos profundamente agradecidos con nuestro Dios porque Él ha manifestado su amor y su misericordia al responder las oraciones que por tantos años hemos estado haciendo, ¿no? Y nos ha dado la bendición de tener un lugar propio donde edificar un santuario para adorarle y para seguir predicando su palabra. Entonces esta es una gran bendición y marca sin duda una etapa nueva, una etapa emocionante para la misión de Ríos de Agua Viva. Entonces debemos de preguntarnos, o por lo menos yo así creo entenderlo, debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta al iniciar esta nueva etapa? ¿Qué es aquello que el Señor quiere que tengamos muy en claro al emprender esta nueva empresa, este nuevo plan? ¿Cuál debe ser el cimiento de esto que empezamos a construir? ¿Qué es lo primero que debemos de construir? Siempre que se empieza una construcción, pues es importante el cimiento sobre el cual se va a edificar. Porque si el cimiento no es lo suficientemente fuerte, la casa o el edificio se va a derrumbar. Por eso es importante saber cuál debe ser ese cimiento. Y no solo el cimiento de la iglesia, hablando físicamente, o el cimiento del templo, del lugar donde lo vamos a construir, sino la columna principal sobre la cual debe descansar nuestra vida como parte del pueblo de Dios. Bien, el mensaje de Pablo a los colosenses, que fue hace casi 2000 años, continúa vigente y es aplicable a nuestras vidas aún en estos días. Cristo es nuestro todo en todo. Hoy reflexionaremos en la persona de Cristo a la luz de este pasaje y analizaremos algunos de los atributos que el apóstol Pablo enseña a los colosenses en estos cuantos versículos de la palabra de Dios. Pero vamos a pedir la dirección de nuestro Padre para poder entender y reflexionar en su palabra. Señor Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que tú pongas tu palabra en mi boca y que me utilices, Señor, como un instrumento tuyo para poder llevar tu mensaje, tu palabra a mis hermanos en esta mañana. Y que ese mensaje toque nuestro corazón, toque nuestras vidas, las transforme y las cambie, para que cada día seamos más agradables delante de ti y podamos, Señor, darte la gloria que tú mereces.
Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, el pasaje de hoy fue un himno o un canto de la iglesia primitiva que el apóstol Pablo adoptó para compartirlo con los colosenses, ya que satisfacía la necesidad de esta iglesia en aquel tiempo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más del antecedente o el lugar en el que se encontraban, el por qué Pablo estaba escribiendo esta carta a los colosenses. De hecho, si ven, en nuestra Biblia quizás no lo veamos así, está todo escrito en forma de prosa, así como normalmente encontramos todo el texto en la palabra. Pero si leemos otras nuevas traducciones, o otras traducciones como por ejemplo la Nueva Versión Internacional, encontramos que se encuentra acomodado en manera de un canto, a manera de un poema, esta porción de la palabra. Lo que nos da la idea de que era un canto que se tenía en aquel tiempo y que el apóstol Pablo probablemente lo seleccionó, lo eligió para poder compartir este mensaje a los colosenses. Para analizar el pasaje de hoy, lo vamos a dividir en 3 partes. Y sería conveniente que pudieran ustedes estarlo siguiendo ahí en su Biblia. Colosenses 1, versículos del 15 al 19. La primera parte se titula la persona de Cristo y está en el versículo 15. La segunda parte vamos a hablar sobre Cristo el Creador y vamos a abarcar lo que son los versículos 16 y 17. Y finalmente los versículos 18 y 19 vamos a hablar sobre Cristo, la cabeza de la iglesia. Pero vamos a ver un poco acerca de los antecedentes de esta carta del apóstol Pablo a los colosenses. Bueno, ya sabemos que es del apóstol Pablo. Dicen los estudiosos que esta carta la escribió mientras estaba prisionero en Roma, la primera vez que estuvo prisionero. Y desde ahí escribió varias cartas, entre ellas esta a los colosenses. Resulta que uno de los hermanos que trabajaron fuertemente, probablemente quien fundó la iglesia en Colosas, fue quien se acercó a Pablo y fue y lo visitó, porque había una problemática en aquel tiempo. Resulta que había un grupo de maestros que estaban enseñando una nueva doctrina, una herejía, decían. No se sabe exactamente en qué consistía esa herejía, pero al analizar toda la carta del libro de Colosenses, todo el libro de Colosenses, podemos encontrar algunas ideas de qué era lo que estaban enseñando estos maestros en la iglesia de los colosenses. Entre ellas, al parecer se hablaba de ángeles y se hablaba de que los ángeles merecían ser adorados o merecían ser glorificados como lo es Jesucristo, y que Jesucristo no era el único. Entonces, Pablo por eso escribe esta carta con el principal propósito de enseñar la preeminencia de Cristo, la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Este era uno de los temas principales y fue escrito alrededor de los años 60 después de Cristo, es decir, la iglesia naciente estaba apenas en los primeros años, apenas 30 años de que nuestro Señor Jesucristo había partido de este mundo, ¿no? Y como vemos también como ya el evangelio ya se estaba propagando por todo el mundo conocido en aquel tiempo. Bien, vamos a ver la primera parte, la persona de Cristo, número 1. La imagen de Dios invisible. Es lo que Pablo nos dice al hablarnos de Jesús y al empezar a hablarnos acerca de la persona de Cristo. Lo primero que nos dice es: Cristo es la imagen del Dios invisible. Y viene a mi mente lo que dice Juan 1:18 cuando dice allá: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, la única forma en la que podemos ver a Dios es en Jesucristo. Y aquí algunos podríamos empezar a pensar, bueno, a lo largo de ¿por qué dice Juan que a Dios nadie le vio jamás? Si cuando leemos el Antiguo Testamento, encontramos algunos personajes que dicen haber tenido un encuentro cercano con Dios. Y podemos empezar a nombrar algunos, por ejemplo, Adán y Eva cuando estaban en el huerto. Dice que la presencia de Dios se paseaba en el huerto.
Si lo leemos con cierto detenimiento, podemos ver que dice el texto que escuchaban la voz de Dios. No necesariamente que lo veían, lo escuchaban. Entonces, Adán y Eva al parecer no vieron a Dios. Abraham, otro de los personajes tan cercanos de Dios, al grado de que Abraham llegó a llamársele, o se le llama, o aún en nuestros días, el amigo de Dios. Y vemos cómo Dios habla cara a cara con un varón. Al leer el texto, habla a cara con un varón que más tarde nos habla de que es Dios mismo. Jacob lucha con un varón toda la noche y luego dice que al rayar el alba, este varón le dice, bueno, tu nombre va a cambiar y ahora te vas a llamar Israel porque has peleado con Dios. Entonces, ¿quién era ese varón con el que estaba peleando? ¿Era Dios mismo? ¿Era la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo? Moisés también se reunía con Dios para escuchar sus enseñanzas y sus mandamientos. Y nos habla el texto bíblico de cómo el rostro de Moisés resplandecía cuando bajaba de haber estado en la presencia de Dios, porque le había visto directamente. Hay otro pasaje en el que Moisés le pide a Dios, Señor, quiero verte. Y Dios concede el deseo del corazón de Moisés y le dice, bueno, me vas a ver, pero nada más me vas a ver de espaldas, porque nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Y pasa algo maravilloso donde Moisés queda cubierto por unas rocas y puede ver que Dios pasa, pero apenas alcanza a ver su espalda. Entonces, lo cierto es que Dios se deja ver y encubre en formas visibles imágenes y apariencias de Dios, pero nadie lo ha visto en toda su plenitud, gloria y majestad. Nadie lo ha visto. Dios mandó a su pueblo a no formarse imágenes de ninguna cosa para evitar la idolatría. Y lo encontramos en los mandamientos, ¿no? No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Es un mensaje claro de nuestro Dios. Y el pueblo judío lo comprendía bien, que ni siquiera trataron de formar una imagen de Dios, porque no había nada que pudiera representar o asemejar dignamente a nuestro Dios. Y aún hoy en día no hay nada que se le pueda, con lo que se le pueda compararse, nada con lo que podamos representar digna y plenamente a Dios. Sin embargo, Pablo nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que no podíamos ver, ahora ha venido a manifestarse y hacerse visible a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Es Felipe, en los evangelios, es el discípulo Felipe, quien en una ocasión le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y me llena de emoción la respuesta del Señor a Felipe. Le dice, Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Le estaba dando a entender, era el mismo Dios con quien ellos habían estado conviviendo durante todo este tiempo. Ellos aún todavía no les había sido revelado, no lo habían comprendido. Y quizá aún y cuando escuchó Felipe al Señor decirle esto, aún ahí quizá todavía no lo entendía. Vemos cómo muchas cosas hasta después los discípulos fueron capaces de comprenderlas cuando el Espíritu Santo se los reveló, se los permitió conocer. Y así pasa con cada uno de nosotros. Muchas veces, aún y que venimos escuchando un mensaje, una palabra continuamente, domingo tras domingo, es hasta que el Espíritu Santo toca nuestro corazón que nos hace entender. Y podemos decir, eso no lo había comprendido. Porque Dios tiene sus planes y Dios tiene sus propósitos para cada uno de nosotros. Y nos va revelando, nos va dando a conocer, nos va permitiendo comprender su palabra de diferente manera. Juan capítulo 14, pues si alguien después lo quiere repasar, este hermoso pasaje donde Jesús habla con los discípulos y les dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han
conocido. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Es uno de lo que aprendemos desde los primeros versículos de la Biblia, los primeros capítulos de la Biblia. Recibió el dominio sobre el resto de la creación. El hombre, a pesar de ser la imagen de Dios, no es Dios. Esto es algo que tenemos que tener muy claro, ¿sí? Hay algunas corrientes de pensamiento, algunas ideas religiosas, algunas doctrinas que enseñan que el hombre es también un dios o un semidios, o un dios en potencia, es decir, alguien que puede llegar a ser un dios en algún momento. Esto no es algo que enseña la Biblia. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero no es Dios. Es algo que tenemos que tener muy claro. Sin embargo, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, como nos dice Pablo en este pasaje. Es el Dios, el Hijo es Dios revelado, dado a conocer, ¿sí? Manifestado a nosotros en carne. En Cristo mora corporalmente la plenitud de la deidad. Eso lo encontramos en Colosenses 2:9, apenas dando vuelta a la hoja, en el siguiente capítulo. Dice, ¿alguien que lo quiera leer? Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De la deidad, exactamente. Todo lo que Dios es, plenamente, completamente, pues dice plenamente, completamente, está manifestado en la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Bien, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esto lo dice Colosenses 2:3. ¿Alguien más que quiera leer Colosenses 2:3? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, todo aquello que pudiéramos desear, conocer, todo el conocimiento que el hombre busca, añora, está en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Dice también, ahí mismo, regresando al pasaje que nos ocupa, 1 Corintios 15, Colosenses 1:15, perdón. Dice, es el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. Si el Hijo es la imagen misma de Dios invisible. Y si Dios existe desde la eternidad a la eternidad, también el Hijo debe de ser eterno. Y lo encontramos ahí en Juan 1, ¿no? Donde dice, en el principio era el Verbo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Él existe desde el principio. En la unidad de la divinidad, este es un texto que saqué de lo que es la Confesión de Fe de Westminster. Dice, en la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. A lo mejor son cuestiones un poquito difíciles de comprender, en las que tendríamos que meternos más a detalle y estar analizando las escrituras, los textos, pero es la forma en la que lo comprendemos. Las personas que se han metido a analizar más a detalle todo esto y que se pusieron de acuerdo y escribieron la Confesión de Fe de Westminster, así es como lo plasmaron. Al decir primogénito de toda la creación, se refiere a que es a quien le pertenece el derecho y la dignidad de primogénito en relación con toda criatura. Porque alguien podría decir, bueno, si primogénito significa que también fue creado. Fue el primero que fue creado, el primero que nació. No, sino que se refiere a ese derecho que tiene por sobre toda la creación. Como sucedía en el Antiguo Testamento, y lo vemos al leer los pasajes, el hijo mayor, el primogénito, era quien heredaba la autoridad del padre
por sobre sus hermanos y quien tenía una doble porción de la herencia. O sea, se repartía la herencia del padre entre los hijos, pero al hijo primogénito le tocaba una doble porción de esa herencia. Era esa preeminencia que tenía por ser el primogénito. Eso es a lo que nos se refiere cuando dice el primogénito de toda creación. Él es el primero sobre todo. A él le corresponde el derecho por sobre todo lo creado. Bien, vámonos a la segunda parte para ver los versículos 16 y 17. Cristo es el creador. La preeminencia de Cristo sobre toda criatura era el tema principal de los maestros, quienes estaban causando disturbios en la iglesia de Colosas, lo que les comentaba al principio. Entonces, por eso es que Pablo hace énfasis en esto, la preeminencia de Cristo. ¿Qué significa preeminencia? A lo mejor es una palabra que no utilizamos cotidianamente, a lo mejor no la comprendemos tanto, pero se refiere al privilegio, la ventaja o preferencia de que goza una persona de otra por razón o mérito especial. Esa es preeminencia. Entonces, es ventaja o preferencia que goza nuestro Señor Jesucristo de otra, de cualquier otra persona, de cualquier otra criatura, de cualquier otra cosa que existe, por razón o mérito especial, porque Él es desde el principio. Ese es un mérito especial, porque Él existe eternamente. Otra palabra que se utiliza en el título de este pasaje en otras traducciones, como la NBI, la Nueva Versión Internacional, es la supremacía. Al iniciar este pasaje arriba dice la supremacía de Cristo. ¿Y qué significa la palabra supremacía? Significa superioridad absoluta en grado, jerarquía u autoridad. Es decir, refiriéndose a la persona de Jesucristo, que es superior por sobre todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas en Él, por medio de Él, y esto nos lo dice el pasaje, y como agente de la creación, también el Hijo es plenamente divino, y aquel a quien todo debe su origen y su fin. Por eso la reflexión de por qué en esta nueva etapa como iglesia, en esta nueva etapa como personas al iniciar un nuevo año, nos debemos a nuestro Señor Jesucristo. Y por qué es importante reflexionar en qué es y qué significa para nosotros Jesucristo. Porque todo lo que existe por Él y para Él. De tal manera que todo lo que hagamos lo debemos hacer por nuestro Señor. Él es el Señor soberano de todos, de todas las criaturas. Por lo tanto, no hay ninguna razón para confiar, buscar ayuda o adorar a cualquier otra criatura, aunque sea un ángel. Y es algo que encontramos muy comúnmente en la sociedad en la que vivimos. Cómo la gente busca apoyarse o busca o pide a otras entes, a otras entidades, a otros objetos que no son nuestro Señor Jesucristo. Y piensan en los santos, y piensan en los ídolos, en los ángeles. Por eso para nosotros es muy importante saber que solamente nos podemos acercar a Jesucristo. Él es el único que merece nuestra adoración. Pablo también se refiere a que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. En nuestros días está creciendo mucho, está proliferando mucho el ateísmo. En Europa ha disminuido radicalmente la población cristiana. La población que cree en Dios, ya no digamos cristianos, evangélicos, sino todo género de cristianos, católicos, etcétera, han disminuido. Porque se ha propagado grandemente la filosofía humanista que solo piensa en el hombre, que solo piensa en sí mismo y trata de dejar a un lado a Dios. Pablo nos deja muy claro que Dios es el creador de todo lo que existe. Y que la creación misma es el principal testimonio de la existencia de Dios. La ciencia trata de explicar cómo se dieron las cosas y habla de la evolución
y que cómo las especies fueron cambiando y se fueron modificando hasta llegar a ser lo que somos hoy. Sin embargo, no puede explicar la ciencia cómo se creó la vida. Es algo que no ha podido explicar. Es Dios quien la creó, como lo dice nuestra palabra. Dice, Él es el creador de todas las cosas, dice, sean visibles o invisibles. Y aquí nos da a entender algo. Bueno, todo lo que vemos ha sido creado por Dios. Pero dice, y las invisibles, también las que no vemos. Aún aquellas cosas que todavía nuestra mente no alcanza a comprender, mas sin embargo existen, también fueron creadas por Él. Y aquí probablemente Pablo se estaba refiriendo a los ángeles, porque era parte de las ideas de aquellas enseñanzas que se estaban propagando en la iglesia de Colosas sobre los ángeles y cómo algunos tenían autoridad y tenían diferentes niveles y diferentes jerarquías. Sin embargo, Dios está por sobre todas las cosas. Pablo no niega la existencia de los ángeles, simplemente dice, el principal es Jesucristo y no hay nadie por encima de Él, ni igual a Él. Dice, sean visibles, dice, sean tronos, dominios, principados o autoridades terrenales o angelicales. No hay nadie más por arriba de nuestro Señor Jesucristo. En Colosas estaba propagando una herejía o falsa enseñanza sobre los ángeles, afirmando que estos merecían adoración de parte de los hombres. El apóstol no niega la existencia de los ángeles, solo afirma que los ángeles no tenían ningún poder. De hecho, separados de Él, no podrían existir. Son solo criaturas y lo único que pueden hacer es rendir servicio y dar gloria siempre en sujeción a Cristo. Dice el pasaje continuando, dice, fue engendrado del Padre antes que todos los siglos. Siempre ha existido. Él es el precursor, como lo encontramos después en Apocalipsis, el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, en relación con todo. En la naturaleza o en la creación de nuestro Dios, encontramos por todas partes la adaptación. ¿Y a qué me refiero con este término? Es decir, cómo unas cosas se complementan con otras. Las cosas se complementan con otras. Por ejemplo, algunas plantas necesitan cierto tipo de insectos para poder sobrevivir. Y un ejemplo muy claro son las flores y las abejas. Como las abejas, al estar obteniendo su alimento del polen de las flores y lo van recolectando de una a otra, fertilizan a las flores y permiten que éstas subsistan y puedan seguir creciendo. Este es apenas un ejemplo de cómo las cosas en la creación de nuestro Dios se complementan unas con otras. Otras plantas pueden vivir en el desierto o en climas muy fríos, se adaptan a las necesidades, a las condiciones del ambiente, sí. También la forma en la que nos complementamos nosotros con las plantas, cómo nosotros requerimos oxígeno para vivir, y la única forma de que se genere ese oxígeno es a través de las plantas. Es decir, nosotros convertimos el oxígeno en dióxido de carbono y las plantas convierten el dióxido de carbono en oxígeno nuevamente. De tal manera que nos complementamos unos a otros. Algo que siempre me ha sorprendido es la forma en la que Dios, con toda su sabiduría, ha diseñado el tamaño y las formas de las frutas. Me llena me emociona saber o ver cómo Dios creó la manzana, justo al tamaño que puede caber en nuestras manos, justo la porción necesaria para poder alimentarnos. Lo que necesitamos está en una manzana, en el tamaño. Y no solo la manzana, existen tantas frutas diseñadas específicamente a nuestras necesidades. La manzana, la naranja, la pera, la guayaba, que tienen ese tamaño y de esa porción perfecta para ser un alimento para nosotros.
siempre me ha sorprendido también el diseño del plátano, que nos da la facilidad de abrirlo y poder comerlo sin tener que tocarlo. A veces que ni siquiera los productos fabricados por el hombre son tan fáciles como lo es el plátano. Y siempre bromeo con esto cuando algún producto dice abre fácil. Es señal segura de que voy a batallar para poder abrirlo. Siempre que dice abre fácil, se batalla para abrirlo. Sin embargo, el plátano Dios lo diseñó de tal forma que es tan fácil, no necesitas ninguna otra herramienta para cortarlo y poderlo comer, porque Dios así lo diseñó. Es la forma en la que la creación de Dios se complementa entre sí. Nuestros pulmones están adaptados al aire que respiramos. Cualquier leve alteración en la fórmula del aire haría que nuestra vida fuera imposible en la Tierra. Esa combinación de todos los químicos que hay en el aire, oxígeno, nitrógeno, argón, si hubiera una pequeña variación en esos componentes químicos, la vida sería imposible para nosotros en esta tierra. Sin embargo, Dios lo ordenó y lo puso de una manera perfecta para nuestra vida. Nuestros ojos están adaptados a la luz que vemos. A todo esto le podemos denominar cohesión. Cohesión es una palabra que es la cualidad o propiedad de las cosas cuyas partes están fuertemente unidas física y espiritualmente. Son como las partes de un automóvil, no sé, a los que les gusta la mecánica por aquí. Las partes de un automóvil. Cómo funcionan los engranes y se complementan unos con otros para poder formar un todo y poder cumplir un propósito. Así es la creación, como Dios la ha diseñado. Todas las cosas o criaturas encuentran su cohesión en el Hijo de Dios, quien tiene en sus manos el gobierno del universo. Sin Él, nuestra vida no tiene sentido. La creación no tiene sentido, porque dice todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Vámonos a la tercera parte. Cristo es la cabeza de la iglesia, versículos 18 y 19. Dice el pasaje, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En otras cartas escritas por el apóstol Pablo a las iglesias, habla acerca de el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, refiriéndose a cómo cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo para cumplir un propósito. Pero en esta parte es donde, aunque es la misma idea, pero lo hace desde la perspectiva de que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Su propósito era mostrar que en el cuerpo habían muchos miembros y que en el organismo de la iglesia habían muchas funciones y dones distribuidos entre los miembros. Así, cada miembro debía de usar sus dones para el beneficio del cuerpo entero. Dios creó el cuerpo humano con su cabeza orgánica y directriz de tal forma que pudiera servir como un símbolo de la cabeza orgánica y directriz de la iglesia. Así como nuestra cabeza es donde se gobierna nuestro cuerpo, así Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, el primogénito, como lo habíamos dicho, de los muertos. Es decir, que por medio de su resurrección, nosotros también viviremos. Él es el primero en resucitar para nunca más morir. Y así, cada uno de nosotros también resucitaremos. Y afirma, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, y autoridad sobre la vida y la muerte. Tiene la preeminencia divina en todas las cosas y criaturas. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, a Dios le agradó, le gustó, le satisfizo que su Hijo morase toda plenitud.
todas las virtudes, todas las cualidades de Dios se han manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Plenitud significa totalidad, estado pleno o completo. Los maestros en Colosas enseñaban de más intermediarios semidivinos entre Dios y el hombre. Eso era el inicio de lo que hoy seguimos conociendo como gnosticismo o movimiento gnóstico. Pablo quiere dejar muy en claro que es solo a través de Jesús que se puede llegar al Padre. Porque, y el mismo Jesús lo dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Los poderes y atributos de Dios no se reparten entre una multitud de ángeles. El beneplácito o aceptación de Dios reside solo en el Hijo, no en los ángeles. Y bueno, y con esto concluimos nuestra reflexión del día de hoy. Dios, a través de este pasaje, nos recuerda para toda tarea o proyecto que emprendamos en nuestra vida y todo lo que somos, Jesús tiene la supremacía. Él es nuestro Creador, que existe desde la eternidad, a quien Dios ha puesto por cabeza y heredero de todo lo que existe. El complemento indispensable de todo lo que es y todo lo que somos. La imagen de Dios invisible, a quien debemos nuestras vidas en alabanza, adoración y gratitud perpetua. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Que el Señor siga dando sabiduría a nuestro hermano Abdel.